Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal. Hoy, perdonad las gafas, quiero hacer un vídeo que es un vídeo doloroso, es un vídeo que intenta atajar la crisis que estamos viviendo en la iglesia. En esta tarde típica de verano tan calurosa, me vais a perdonar que se oiga un poco el ventilador de fondo, pero hace mucho calor aquí y sin embargo tenemos que tocar temas todavía muy candentes que llevan a resolver la crisis que hay actualmente alrededor de la Iglesia Católica. Y esto solo se hace atojando la raíz. Podemos hablar de muchas cosas que están mal en el presente, de problemas que han surgido en los últimos años, pero si de verdad nos tenemos que ir a la raíz del problema, que podamos constatar con hechos, no con opiniones o hipótesis de lo que hicieron otros o pensaron otros en tiempos en los que ni siquiera un servidor había nacido, realmente nos tenemos que ir a los documentos. Entonces, al igual que cuando hay un cáncer con precisión quirúrgica hay que seccionar pues aquellas células que están siendo portadoras de ese mal, tenemos que irnos a la fuente. Y la fuente no es otra que el Concilio Vaticano II. Ya no estamos hablando de una teología pues de un peso en volumen como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, sino que vamos a verlo con los ojos de un niño, con los ojos de un niño, ¿vale? Con los ojos de un niño. ¿Qué era primero? ¿Dónde está la unidad de la tradición? Y vamos a ver que se cambiaron cosas. Por lo tanto, yo aquí, ya que es un concilio pastoral, yo como laico tengo el derecho a decir que a mí me parece que el concilio fue un error, que los resultados avalan este error y que la solución a la crisis que rodea a la Iglesia Católica pasa radicalmente por atajar la raíz. Como decía San Juan Bautista, el hacha está puesta en la raíz del árbol y todo lo que no dé fruto será cortado. Tenemos que atajar las causas de esta tremenda crisis y, como decía alguien respecto al concilio, pues si hay un problema muy gordo hay que buscar una causa que sea acorde al problema, al tamaño del problema que se ha causado, y esa crisis se llama Concilio Vaticano II, un concilio pastoral donde el mismo Papa que lo clausuró, Pablo VI, nos dijo que no tenía la intención de declarar ningún dogma ni hacer pues uso de esa infalibilidad papal. Sea como fuere, encontramos cosas que rompen con la tradición anterior, objetivamente rompen, y esto está expresado en los textos. Pero antes de entrar en todo eso, y para que vayamos abriendo los ojos, sin ánimo de decir nada, yo no soy sedevacantista, pero las cosas son las que son, están ahí, y las vamos a comprobar. Vamos a ir a la página del Vaticano y vamos a leerlo de las propias fuentes. Y para que no quede ninguna duda, voy a poneroslo aquí para que lo estéis viendo igual que yo lo veo. Esta es la página web del Vaticano. Y vamos a leer un documento de Juan Pablo II. Este documento se llama Encíclica Ut Unum Sint del Santo Padre Juan Pablo II sobre el empeño ecuménico. Dice así: Ut Unum Sint, la llamada a la unidad de los cristianos que el Concilio Ecuménico Vaticano II ha renovado con tan vehemente anhelo, resuena con fuerza cada vez mayor en el corazón de los creyentes, especialmente al aproximarse el año 2000, que será para ellos un jubileo sacro, memoria de la encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre para salvar al hombre. El valiente testimonio de tantos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras iglesias y comunidades eclesiales no en plena comunión con la Iglesia Católica, como veis, esto ya rompe con la tradición y el magisterio anterior que hasta ahora había enseñado que el martirio de los pertenecientes a las sectas heréticas escindidas de los cismas no confiere ningún rédito en la salvación, sino que es justo castigo por el error en el que están. Siendo que el Concilio Vaticano II, vais a ver cómo puso la semilla del error en todos estos papas, y estos papas lo defendieron. Yo aquí no pretendo juzgar porque no sé cuál es el corazón ni la intención, pero estoy juzgando la letra porque es lo que nos han legado. Y por tanto, la letra comparada con la letra anterior, pues obviamente rompe con el magisterio, se rompe con la tradición. En el momento que se rompa con la tradición, aunque sea en un solo punto, ya entramos en el paradigma modernista. Y voy a leer esto para que vosotros veáis que esto es de Juan Pablo II, que esta es la página web del Vaticano, y que así despertéis muchos de los que estáis dormidos, no hacia el sedevacantismo, sino a simplemente darnos cuenta de que esto no es una crisis que reduce a
el papado actual, sino que viene de muy lejos. El valiente testimonio, dice Juan Pablo II, de tantos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras iglesias y comunidades eclesiales, no en plena comunión con la Iglesia católica, infunde nuevo impulso a la llamada conciliar y nos recuerda la obligación de acoger y poner en práctica su exhortación. Estos hermanos y hermanas nuestros, unidos en el ofrecimiento generoso de su vida por el reino de Dios, son la prueba más significativa de que cada elemento de división se puede trascender y superar en la entrega total de uno mismo a la causa del Evangelio. Si alguno se escandalizó, añado yo ahora, por aquel vídeo donde Francisco salía diciendo voy a decir una insensatez, quizás una herejía, no lo sé, y decía algo así como que hay alguien que ya sabe que somos uno y es el diablo que nos persigue para derramar nuestra sangre, la de los herejes y la nuestra. Por lo tanto, lo que se enfatiza en ese vídeo que a tantos ha escandalizado, lo está enfatizando ya Juan Pablo II en este documento encíclica Ut Unum Sint, porque ya se enfatizaba en el Concilio Vaticano II. Pero ahora me diréis, ¿de qué sirve entonces el magisterio de la Iglesia Católica si salirse de ese magisterio no conlleva una pena en la excomunión y por lo tanto la entrada en el reino de los cielos? Porque aquí te lo está diciendo, hermanos y hermanas nuestros, unidos en el ofrecimiento generoso por su vida al reino de Dios, son prueba significativa. Cada elemento de división se puede trascender y superar en la entrega total de uno mismo a la causa del Evangelio. ¿Desde cuándo un hereje que fue muerto estaba dando su vida por el Evangelio cuando en algún momento lo había rechazado? Esa es la llamada que pongo yo aquí. Fijaos lo que dice el valiente testimonio de tantos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras iglesias y comunidades eclesiales. Lo que llama iglesias y comunidades eclesiales son las sectas heréticas protestantes que salieron después del cisma luterano, etc., y también los ortodoxos. Con estos dos pequeños párrafos ya se está rompiendo con la tradición, pero no es una ruptura que hiciera Juan Pablo II, sino que la hizo el Concilio Vaticano II, porque si alguien compara estos textos con la tradición anterior, es imposible que se congenien. Además, Juan Pablo II en este documento afianza esa ruptura y esa brecha que el concilio abrió. Cristo llama a todos sus discípulos a la unidad. Me mueve el vivo deseo de renovar hoy esta invitación, de proponerla de nuevo con determinación, recordando cuando señalé en el Coliseo Romano en Viernes Santo del año 94 al concluir la meditación del Vía Crucis, dirigida por las palabras del venerable hermano Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla. En aquella circunstancia afirmé que, unidos en el seguimiento de los mártires, los creyentes en Cristo no pueden permanecer divididos. Si quieren combatir verdadera y eficazmente la tendencia del mundo a anular el misterio de la redención, deben profesar juntos la misma verdad sobre la cruz. La cruz, la corriente anticristiana pretende anular su valor, vaciarla de su significado negando que el hombre encuentre en ella las raíces de su nueva vida, pensando que la cruz no puede abrir ni perspectivas ni esperanzas. El hombre, se dice, es solo un ser terrenal que debe vivir como si Dios no existiese. Esto que dice aquí Juan Pablo II está bien, pero lo que dice anteriormente dice, Cristo llama a todos sus discípulos a la unidad, y a continuación pasa a poner en el nivel de discípulos a los miembros de las sectas cismáticas y herejes. Y eso no es el llamado original. El llamado original de Cristo es el de a sus discípulos, es decir, quien me ama guarda mis mandamientos. Los herejes y los cismáticos no guardan los mandamientos, porque en algo que se desvíen de la doctrina no están guardando, por ejemplo, el primero de los mandamientos, que manda que amarás a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, con toda tu alma, etc., y no tendrás otros dioses delante, ¿vale? Por lo tanto, ya están dejando de lado uno de los mandamientos. Pero Juan Pablo II, aún así, los llama los discípulos, los pone al nivel de los discípulos. Y aquí cuando nuestro Señor nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Este razonamiento que introdujo el Concilio Vaticano II con esta brecha con la tradición anterior, poniendo a los herejes y cismáticos al mismo nivel de los discípulos legítimos, es lo que lleva a pensar y lo que ayuda a aquellos que quieren que los que defendemos o nos esforzamos por defender la santa doctrina, nos pare los pies llamándonos fariseos. Nos echan en cara ese texto de la Sagrada Escritura donde nuestro Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, oiga, es que eso se refiere a los que rompieron con la Iglesia Católica, no están en la Iglesia Católica, etc. Por supuesto, también si nosotros fallamos en algo, lo mismo va a ser. Pero, ojo, una cosa está clara, aunque yo caiga en la desgracia de fallar, puedo entrar en la reconciliación de la Iglesia por el
la confesión. Si soy un hereje, no. El documento, como vais a ver, es que sigue con lo mismo. Nadie puede estar ciego a esto. O sea, no se llega a donde hemos llegado si no vamos por un camino donde se le ha dicho a los guardias que guardan la fortaleza: rendíos, deponed las armas. Y no se lo ha dicho el enemigo de fuera, lo han dicho desde dentro. No se llega a donde estamos, no se llega a colocar una Pachamama en el Vaticano si primero no se le dice a los guardias que dejen de vigilar. Y esto es lo de las vírgenes dormidas, ¿vale? Dice en el punto 2, a nadie se escapa el desafío que todo supone para los creyentes. Ellos deben aceptarlo. O sea, fijaos, te quiero obligar al error. Nadie tiene la potestad para obligarte en el error. Nadie la tiene. Pero aquí te lo dice, ellos deben aceptarlo, ojo, ellos deben aceptarlo, en efecto. ¿Cómo podría negarse a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para derribar los muros de la división y la desconfianza, para superar los obstáculos y prejuicios que impiden el anuncio del Evangelio de la salvación mediante la cruz de Jesús, único redentor del hombre de cada hombre? Pues yo lo voy a decir, Juan Pablo II, es lo que han estado haciendo antes del concilio todos los evangelizadores, los misioneros, etcétera. No poniendo a todos ya, a los que son herejes, a los que faltan a la verdad, a los que, por ejemplo, como los anglicanos, teniendo la Biblia como la tienen, sin embargo aceptan el divorcio cuando nuestro Señor Jesucristo lo niega. ¿Vale? Así de fácil. No poniendo en el lugar de apóstoles a los mismos que no por su debilidad humana hierran de vez en cuando y se reconcilian con Cristo en el arrepentimiento del sacramento de la reconciliación, sino que sistemáticamente y por definición propia rechazan elementos de la fe. Son cosas distintas. Dice, doy gracias a Dios porque nos ha llevado a avanzar por el camino difícil, pero tan rico de alegría, de la unidad y de la comunión entre los cristianos. El diálogo interconfesional a nivel teológico ha dado frutos positivos y palpables. Esto anima a seguir adelante. Digo yo, ¿qué frutos positivos y palpables? Que no tengáis el desafío de enfrentaros, como papas, a los enemigos de la Iglesia. Que hayáis podido, gracias a esto, disfrutar de la capacidad de hacer giras internacionales con el favor y aplauso principalmente de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, esos son los frutos positivos y palpables. ¿Cuántas conversiones han habido? Resulta llamativo que últimamente hayan tantas conversiones precisamente cuando el movimiento tradicional está cobrando fuerzas, gracias a Dios. Y no antes, donde ha habido una desbandada de los seminarios, han caído las vocaciones religiosas, han caído los matrimonios, los bautizos, ha caído todo. Igual que Pablo VI dejó claro en el Concilio Vaticano II, refórmense los ritos de esto, de lo otro y de lo otro. Pues todo eso, en todo eso ha caído. Ese es el fruto, ha caído todo. Todo. Sin embargo, dice el texto, además de las divergencias doctrinales que hay que resolver, o sea, deja las divergencias doctrinales que son la esencia y la raíz de entre todos los Cristos que se nos presentan en el mundo, saber cuál es el verdadero. Se puede tratar el tema como si fuera algo opcional, porque dice, además de las divergencias doctrinales que hay que resolver, como diciendo, sí, bueno, los cristianos no pueden minusvalorar el peso de las incomprensiones ancestrales que han heredado del pasado, de los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco agravan estas situaciones. Por este motivo, el compromiso ecuménico debe basarse en la conversión de los corazones y en la oración, lo cual llevará incluso a la necesaria purificación de la memoria histórica. Fijaos este término que hoy en día se usa para desbancar todo vestigio de catolicismo o de sano catolicismo que ha habido en tantos sitios, porque de eso se basan las leyes de memoria histórica, de purificar todo el pasado católico y volver a lo que había antes del catolicismo, que es lo pagano. Eso es lo que hace la gran apostasía. O sea, la historia del mundo se divide en dos señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: que el Evangelio llegara a todos los rincones del mundo, y ahí vino la cristiandad, y segundo, la gran apostasía. Y eso es la memoria histórica, una herramienta para rebanar de raíz todo vestigio católico y volver a lo que había antes, lo pagano. Fijaos lo que dice. Con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del Señor, animados por el amor, por la fuerza de la verdad y por la voluntad sincera de perdonarse mutuamente, fijaos, mira lo que dice, con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del Señor
les llevará a perdonarse mutuamente y reconciliarse. Está llamando, cuando dice mutuamente se refiere a los dos bandos, está llamando discípulos del Señor, ¿vale? A aquellos que no están en comunión con la Iglesia. Bien que se apresuró Juan Pablo II a excomulgar a Lefebvre el día después de nombrar a aquellos obispos que con aquel movimiento pretendía continuar, salvaguardar en el principio jerárquico de la Iglesia la tradición que el Concilio Vaticano II había cambiado. Sin juicio se lanzó a excomulgarlo. Y aquí, sin embargo, dice, con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del Señor perdonarse mutuamente, es decir, a los herejes y a los católicos. ¡Qué fuerte es esto! Y qué faltar a la verdad. No sé qué grado de culpabilidad tiene, por supuesto, porque Juan Pablo II ya bebe del Concilio Vaticano II. No es que de repente llegue Juan Pablo II y todo esto ya esté ahí, ¿vale? Pero el Concilio Vaticano II hace patente de corso todo esto, lo deja en documentos escrito. Estos movimientos ya estaban antes del Concilio Vaticano II, pero es entonces cuando se les da carta de ley, entre comillas, porque no puede hacerse ley aquello que es injusto. Dice, están llamados a reconsiderar juntos su doloroso pasado y las heridas que desgraciadamente se sigue produciendo también hoy. Están invitados por la energía siempre nueva del Evangelio a reconocer juntos con sincera y total objetividad los errores cometidos y los factores contingentes que intervinieron en la origen de sus lamentables separaciones. Y digo yo, ¿por qué un católico tendría que hacer esto? Si lucha con amor a Dios y a Cristo y a Dios, a Cristo que es Dios, quería decir amor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por cumplir, por defender, por promocionar la cristiandad. Es que esto no se está hablando. Por ejemplo, cuando lo de Lutero, ¿no? Estaba la excusa de las bulas. Vale, me parece muy bien, las bulas estaban mal. ¿Y qué? ¿Hacía falta liar toda la que lió? ¿Hacía falta atacar los sacramentos, el papado, etcétera? Y fíjense aquí los que nos llaman fariseos, nosotros no estamos atacando el papado. Nosotros estamos diciendo que el papado no tiene poder para sujetarnos en el error. Eso estamos haciendo. Estamos reconociendo al Papa, pero estamos resistiendo los errores. Cosa que nadie, ni un ángel del cielo, tiene poder para hacernos hacer. No estamos diciendo que se tenga que abolir el papado. Estamos diciendo que el papado debe ser amado, cuidado, y estamos precisamente haciendo eso, parándole los pies en los abusos que le han dotado, entre comillas, porque no tienen poder para eso. Queremos que haya un papa, queremos que haya una jerarquía a la que estar sometidos, pero siempre por el principio de amor a la verdad. Y como dicta el Código de Derecho Canónico, cualquiera que se haya promulgado nunca, aunque ahora admitan cambios, cosa que antes no pasaba, la salud de las almas. Y fijaos, en la iglesia hoy en día pulula gente, ya pululaba hace años, que quieren que no haya papa, quieren que esto, quieren que lo otro. Oye, y se les llama hermanos separados. No se les mete al orden los que están dentro de la iglesia y dicen eso. Pero es que a los herejes se les llama hermanos separados. A los que no quieren el papado se les llama discípulos. ¿Entendéis? Se les llama apóstoles. Dice, es necesaria una sosegada y limpia mirada de verdad vivificada por la misericordia divina, capaz de liberar los espíritus y suscitar en cada uno una renovada disponibilidad precisamente para anunciar el Evangelio a los hombres de todo pueblo y nación. No, siempre ha sido el camino de la Iglesia, la conversión de aquel que no es creyente hacia la fe verdadera y de aquel que bebe de una Iglesia que está separada porque no quiso doblegarse y no quiere doblegarse al principio jerárquico. No se le puede llamar discípulo ni apóstol. Y lo que se nos presenta aquí no es un ecumenismo donde viene la conversión para que los que se han ido vuelvan y acepten, sino poner a los que luchan por amor a la verdad, en defender los carismas, los dogmas, los rasgos de la Iglesia Católica, que Dios se los ha dado, ponerlos al mismo nivel que aquellos que beben de fuentes que activamente y día a día, y para un anglicano solo tiene que ir a mirar la Biblia, ¿por qué aceptan el divorcio cuando Cristo dijo que no? Entre todas esas cosas, no tiene sentido. No es
¿Qué conversión hay aquí? Siempre es una conversión de los dos lados. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal, salvo tener la naturaleza herida por el pecado original e inclinada hacia el mal? Si queremos tener un papa, si queremos tener una jerarquía a la que someternos por amor a la verdad, ¿qué hemos hecho mal para que se nos ponga al mismo nivel de aquellos que son herejes? Y ojo, sufrimos incluso las penas que los herejes deberían sufrir cuando cuestionamos estas cosas. Que ojo, tampoco se decían antes del Concilio Vaticano II. Punto 3. Con el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica poniéndose a la escucha del Espíritu del Señor que enseña a leer atentamente los signos de los tiempos. Fijaos, están intentando hacer carta de ley e irreversible, obligando a todos los cristianos a lo que nunca en 1995 años o 62 años, cuando empezó el concilio, se ha hecho. Las experiencias que ha vivido y continúa viviendo en estos años la iluminan aún más profundamente sobre su identidad y su misión en la historia. La Iglesia Católica reconoce y confiesa las debilidades de sus hijos, consciente de que sus pecados constituyen otras tantas traiciones y obstáculos a la realización del designio del Salvador. Sintiéndose llamada constantemente a la renovación evangélica, no cesa de hacer penitencia. Al mismo tiempo, sin embargo, reconoce y exalta aún más el poder del Señor, quien, habiéndola colmado con el don de la santidad, la atrae y la conforma a su pasión y resurrección. Enseñada por las múltiples vicisitudes de su historia, la Iglesia está llamada a liberarse de todo apoyo puramente humano para vivir en profundidad la ley evangélica de las bienaventuranzas, consciente de que la verdad no se impone, sino por la fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad y firmeza a la vez en las almas. Nada pide para sí sino la libertad de anunciar el Evangelio. En efecto, su autoridad se ejerce en el servicio de la verdad y de la caridad. Fijaos lo que dice aquí. Dice, la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad, etc. Cuando el Concilio Vaticano II fue el que rompió con el derecho de la Iglesia Católica sobre las demás religiones, ¿vale? Es que esto es del año 1995, mucho ojo. Dice, yo mismo quiero promover cualquier paso útil para que el testimonio de toda la comunidad católica pueda ser comprendido en su total pureza y coherencia, sobre todo ante la cita que la Iglesia tiene a las puertas del nuevo milenio. Momento excepcional para el cual pide al Señor que la unidad de todos los cristianos crezca hasta alcanzar la plena comunión. A este objetivo tan noble mira también la presente carta encíclica, que en su índole esencialmente pastoral, ¿ves?, se escudan en la pastoralidad, igual que el Concilio Vaticano II, quiere contribuir a sostener el esfuerzo de cuantos trabajan por la causa de la unidad. Fijaos, si es pastoral el concilio, si es pastoral esta encíclica, al final es un pastoreo que lleva al abismo, ¿vale? Al abismo. Yo mismo, el punto 4 dice, esto es un preciso deber del obispo de Roma como sucesor de Pedro. Yo lo llevo a cabo con la profunda convicción de obedecer al Señor y con la plena conciencia de mi fragilidad humana. Explicaciones dadas sin pedirlas, ya sabéis, ¿no? Bueno, pero también indubia pro reo. En efecto, si Cristo mismo confió a Pedro esta misión especial en la Iglesia y le encomendó confirmar a los hermanos, al mismo tiempo le hizo conocer su debilidad humana y su particular necesidad de conversión. Precisamente la debilidad humana de Pedro se manifiesta plenamente como el Papa, para cumplir su especial ministerio de la Iglesia, depende totalmente de la gracia y de la oración del Señor. La conversión de Pedro y de sus sucesores se apoya en la oración misma del Redentor, en la cual la Iglesia participa constantemente. En nuestra época ecuménica, marcada por el Concilio Vaticano II, la misión del Obispo de Roma trata particularmente de recordar la exigencia de la plena comunión de los discípulos de Cristo. O sea, fijaos, este punto número 4 parece que está diciendo parece que se está excusando todo el rato, ¿no? Y está advirtiendo, me da la sensación de que está advirtiendo un poco como de lo que viene ahora, y antes de lo que viene ahora está diciendo, oye, cojo que aquí me debéis obediencia, ¿no? Dice, el obispo de Roma en primera persona debe hacer propia con fervor la oración de Cristo por la conversión, que es indispensable a Pedro, para poder servir a los hermanos. Pido encarecidamente que participen de esta oración los fieles de la Iglesia Católica y todos los cristianos junto conmigo rueguen todos por esta conversión. Sabemos que la Iglesia en su peregrinar terreno ha sufrido y continuará sufriendo oposiciones y persecuciones. La esperanza que la sostiene es, sin embargo, inquebrantable, como indestructible es la alegría que nace de esta esperanza. En efecto, la roca firme y perenne sobre la que está fundada Jesucristo es Jesucristo su Señor. Bien. Dice, el compromiso ecuménico de la Iglesia, el designio de Dios y la comunión. Junto con todos los discípulos de Cristo, la Iglesia Católica basa en el designio de Dios su compromiso ecuménico de congregar a todos en la unidad.
En efecto, la Iglesia no es una realidad replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica. Eso porque lo dice, lo del ecumenismo. O sea, misionero y ecuménico siempre ha sido misionero, de salir a convertir a los herejes y a los paganos. ¿Vale? Pero ya te mete lo de ecumenismo. Pues ha sido enviado al mundo para anunciar, testimoniar, actualizar, extender el misterio de la comunión que la constituye, arruina a todos y a todos en Cristo, a pesar de ser para todos sacramento inseparable de unidad. Ya en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la situación de entonces del pueblo de Dios, el profeta Ezequiel, recurriendo al simple símbolo de dos maderos primero separados, después acercados uno al otro, expresaba la voluntad divina de congregar de todas las partes a los miembros del pueblo herido. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo y sabrán que las naciones que yo soy el Señor, etc. El Evangelio de San Juan, por su parte, y antes la situación del pueblo de Dios en aquel tiempo, ve en la muerte de Jesús la razón de la unidad de los hijos de Dios. Iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En efecto, la carta a los Efesios enseñará que, derribando el muro que los separaba por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad, de lo que estaba dividido, hizo una unidad. La unidad de toda la humanidad herida es voluntad de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo para que, muriendo y resucitando por nosotros, nos diese su espíritu de amor. Bueno, la unidad de toda la humanidad. Fijaos esto, porque aquí se cambia lo de murió, dio su sangre por todos, o por muchos. Bueno, pues aquí es por muchos. O sea, siempre ha sido por muchos, pero aquí te pone por toda la humanidad, ¿no? Bien, sigo. Jesús mismo ruega al Padre por sus discípulos y por todos los que crean en Él para que sean una sola cosa, una comunión viviente. De aquí que se deriva no solo el deber, sino también la responsabilidad que incumbe ante Dios, ante su designio sobre aquellos y aquellas que por medio del bautismo llegan a ser el cuerpo de Cristo, cuerpo en el cual debe realizarse la plenitud, la reconciliación y la comunión. ¿Cómo es posible permanecer divididos si con el bautismo hemos sido inmersos en la muerte del Señor, es decir, con el hecho mismo en que por medio del Hijo Dios ha derribado los muros de la división? La división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo. Vale, esto está bien, ¿no? Dice, el camino ecuménico, camino de la Iglesia. El Señor de los tiempos que prosigue sabia y pacientemente el plan de su gracia para con nosotros pecadores últimamente. Fijaos. Aquí ya tenemos lo que ya saltan las alarmas. Hermanos queridos, que vivimos temblando ante la sordidez de esta crisis, que nos persigue como un ladrón de parroquia en parroquia, de templo en templo, y no nos libramos de ella. ¿Y por qué diréis la encontramos en todos los sitios? Porque se hicieron documentos que querían vincular a todos, y por eso la encontráis en todos sitios. Un concilio para dominarlos a todos, un concilio para traerlos a todos, un concilio para atarlos en las tinieblas. Fijaos. El Señor de los tiempos que prosigue sabia y pacientemente el plan de su gracia para con nosotros pecadores, últimamente ha comenzado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Vamos a ver. Últimamente. ¿Cómo es esto? O sea, que antes no lo hacía. Aquí ya saltan las alarmas. Cuando Dios hace algo que antes no hacía, cuando Dios es siempre el mismo, Dios no cambia, era el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana, y cuando cielo y tierra pasarán, pero ni una jota dejará de cumplirse, a esto ya me huele a camelo. Y fijaos lo que dice, los hermanos separados, cristianos separados. Bueno, pero vamos a ver, tú no eres cristiano si no aceptas la doctrina de Cristo. Y ya está, si no lo haces de forma sistemática. O sea, ¿qué es esto? Dice, últimamente ha comenzado a infundir con mayor abundancia a los cristianos separados entre sí el arrepentimiento y el deseo de unión. ¿Dónde están esos números? ¿Dónde está esa conversión? Esto es del año 95 y está citando ahora un documento del Vaticano II todavía más antiguo. ¿Y dónde se ha dado esa conversión? Muchísimos hombres en todo el mundo han sido movidos por esta gracia y también entre nuestros hermanos separados ha surgido hermanos separados. O sea, este concepto es Vaticano II. Hermanos separados no existía antes del Vaticano II. Lo que se está diciendo a los herejes es que somos hermanos con los herejes. ¿Cómo se puede ser hermano separado? No se puede ser hermano separado.
porque el momento que no aceptas al Hijo, tal como el Hijo se reveló a sí mismo, no estás aceptando al Padre. Si no aceptas al Padre, no somos hermanos. ¿Estamos? Ha surgido un movimiento cada día más amplio, con ayuda de la gracia del Espíritu Santo, para restaurar la unidad de los cristianos. Participan en este movimiento de unidad llamado ecuménico los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Oigan, no se llamen a engaño. Luego te va a decir también que los musulmanes y los católicos adoramos al mismo Dios. O sea, ya no hace falta ni invocar al Dios Trino, cosa que no tienen los musulmanes. Pero aún así es el mismo Dios, según el Concilio Vaticano II. O sea, dice lo que tiene que decir cuando tiene que decirlo sin importarle si se está contradiciendo a sí mismo. Dice, y no solo individualmente, sino también reunidos en grupos en los que han oído el Evangelio y a los que consideran como su iglesia y de Dios. No obstante, casi todos, aunque de manera diferente, aspiran a una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para la gloria de Dios. Pero vamos a ver. Aspiran a una iglesia de Dios única y visible, pero es que eso ya existe. La iglesia, lo decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y aquí te dice, verdaderamente católica, o sea, verdaderamente universal. Es que es verdaderamente católica, universal, porque es la iglesia del Dios del universo y tiene un llamado para todos los hombres. Pero ya es visible y es una. No como algo que todavía no es. No, llegará a su plenitud y a su gloria, por supuesto, pero solo a la conversión de la doctrina de Cristo. Dice, esta afirmación del decreto Unitatis Redintegratio, es decir, lo que acabo de leer es del Concilio Vaticano II. Dice Juan Pablo II, se debe comprender en el contexto de todo el magisterio conciliar. Ojo, no te dice el magisterio. Muy atentos aquí, queridos. No te dice el magisterio de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia es tradición, magisterio y sagrada escritura. Magisterio, no magisterio conciliar. Ya te mete la expresión, todo el magisterio conciliar. El Concilio Vaticano II expresa la decisión de la Iglesia de emprender la acción ecuménica en favor de la unidad de los cristianos y de proponerla con convicción y fuerza. Este santo sínodo exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo ecuménico. Dice Juan Pablo II, al indicar los principios católicos del ecumenismo, el decreto Unitatis Redintegratio enlaza ante todo con la enseñanza sobre la Iglesia de la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo que trata sobre el pueblo de Dios. Al mismo tiempo tiene presente lo que se afirma en la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Por supuesto, una declaración conciliar donde se le da carta abierta a incluso los satanistas a profesar su religión, ¿no? Dice, la Iglesia Católica, su falsa religión. La Iglesia Católica asume con esperanza la acción ecuménica como un imperativo de la conciencia cristiana iluminada por la fe y guiada por la caridad. También aquí se puede aplicar la palabra de San Pablo a los primeros cristianos de Roma, diciendo San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, así nuestra esperanza no defrauda. Esta es la esperanza de la unidad de los cristianos que tiene su fuente divina en la unidad trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ya estamos citando y yo, no me voy a meter ahí, ¿vale? Pero sabéis, por ejemplo, Francisco lo hace, que se cita la Escritura, pero no se citan documentos de la tradición de la Iglesia. Citar solo la Escritura es lo que hacen los protestantes. En cambio, la Iglesia tiene el tesoro del magisterio de la tradición, donde hay miles de documentos que citar, que entre todos te dan la interpretación correcta de esos fragmentos de la Sagrada Escritura. Y sin embargo aquí no se nombra ni uno solo de ellos. Todo es conciliar y postconciliar. Eso sí, se nombra la Escritura, ¿cómo no? Pero, ojo, no se nombra el magisterio anterior. ¿Por qué no se nombra el magisterio anterior si supuestamente está todo en consonancia? Ahí tenéis la respuesta. Jesús mismo, antes de su pasión, rogó para que todos sean uno. Esta unidad que el Señor dio a su Iglesia y en la que cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, sino que está en el centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la comunidad. Dios quiere la Iglesia, porque quiere la unidad, y en la unidad se expresa toda la profundidad de su ágape. En efecto, la unidad dada por el Espíritu Santo no consiste simplemente en el encontrarse juntas unas personas que se suman unas a otras. Es una unidad constituida por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y la comunión jerárquica. Los fieles son uno porque en el Espíritu están en la comunión del Hijo y en él en su comunión con el Padre.
y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así pues, para la Iglesia Católica, la comunión de los cristianos no es más que la manifestación en ellos de la gracia por medio de la cual Dios les hace partícipes de su propia comunión, que es su vida eterna. Las palabras de Cristo, que todos sean uno, son pues la oración dirigida del Padre para que su designio se cumpla plenamente, de modo que brille a los ojos de todos. ¿Cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos con Dios creador en todas las cosas? Efesios 3:9. Creer en Cristo significa querer la unidad significa querer la iglesia significa querer la comunión de gracia que corresponde al designio del Padre sobre toda desde toda la eternidad. Este es el significado de la acción de Cristo. Ut unum sint, que todos sean uno. En la situación actual de división entre los cristianos y de confiada búsqueda de la plena comunión, los fieles católicos se sienten profundamente interpelados por el Señor de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha reforzado su compromiso con una visión eclesiológica lúcida y abierta a todos los valores eclesiales presentes entre los demás cristianos. Fijaos la barbaridad que se dice aquí. Perdonad, dice, la situación actual. Dice, el Concilio Vaticano II ha reforzado su compromiso con una visión eclesiológica lúcida. O sea, ¿qué luz es esta? ¿Qué luz es esta que solo cita un magisterio conciliar y posconciliar y no cita por ahora ni una sola palabra de toda la tradición anterior? Ni una sola. Y fijaos lo que dice, lúcida y abierta a todos los valores eclesiales presentes entre los demás cristianos. Está diciendo que hay valores eclesiales presentes en los herejes, en las sectas herejes. Eso es lo que está diciendo. Para que los que se escandalizan con Francisco, esto es de Juan Pablo II. Los fieles católicos afrontan la problemática ecuménica con un espíritu de fe. El concilio afirma que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y al mismo tiempo reconoce, ojo con lo que va a decir aquí, y esto es del Concilio Vaticano II. La frase anterior ya es polémica, pero esto, fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad que como dones propios de la Iglesia de Cristo empujan hacia la unidad católica. Fijaos el juego de palabras. Fijaos la triquiñuela. Vamos a ver. Dones propios de la Iglesia de Cristo en las sectas herejes, que empujan hacia la unidad católica. Esto es lo que se explica con la frase del Concilio Vaticano II que cita anteriormente. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Fijaos, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. No te dice la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. No. Lo que por 1962 años o 65 se había dicho, ahora cambia sutilmente. La Iglesia de Cristo, fijaos el cambio, la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. ¿Qué significa católico? Universal. Cristo es Dios del universo. Pero aquí hay un cambio sutil. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Fijaos. Fuera de la estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y verdad como dones propios de la Iglesia de Cristo. Y esto empuja hacia la unidad católica. Cuidado con esto, ¿vale? Por tanto, las mismas iglesias y comunidades separadas, aunque creemos que padecen deficiencias, de ninguna manera carecen de significación y peso en el misterio de salvación. Porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Es decir, está proponiendo que la Iglesia Católica básicamente es la unión de la Iglesia visible que nosotros conocemos con todas las sectas herejes. ¿Por qué? Y eso es lo que significa católico. ¿Por qué? Porque dices, católico significa Iglesia universal, Iglesia católica. Tradicionalmente esto se entiende porque Dios es Dios del universo y eso lo hace católico. Es la Iglesia del Dios del universo, que es Jesucristo. Vale. Pero aquí esto cambia.
¿Qué significa católica universal? Bien, pues, ¿qué vamos a meter universal? Todas las iglesias que hay en el universo. Fijaos, ya no se mira hacia Dios. Eres Dios del universo, por tanto tu iglesia es la universal. No, se mira hacia la denominación, es decir, si es su iglesia universal, es todas las iglesias que hay dentro del universo. Porque fijaos, aquí está hablando del diálogo y la unión con las iglesias, sectas, herejes, que sí, dicen Señor, Cristo, Cristo, pero no aceptan la doctrina de Cristo. Pero es que luego en el Concilio Vaticano II se irá más allá y se dirá que las otras religiones incluso que no tienen ni a Cristo, también tienen elementos de santificación. Y este es el concepto de Iglesia católica, que el Concilio Vaticano II cambia. Por eso no puede decir la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. No, lo cambia, dice la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Subsiste es como si alguien dice, el barrio de Moratalaz es, no sé, Madrid. No es lo mismo que decir, el barrio de Moratalaz subsiste dentro de Madrid. Cuando Madrid era Moratalaz, ahora tenemos que Moratalaz ya no es Madrid, sino un barrio más dentro de Madrid. Por lo tanto, la definición de Madrid, que únicamente se circunscribía a Moratalaz, ahora cambia. Y sí, es Moratalaz, pero también es muchas cosas más. Y ese es el juego de palabras que hace el Concilio Vaticano II. La Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. Pues ahora se cambia. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Porque se pasa de mirar desde la perspectiva de Dios, de estar mirando a Dios, por eso decimos que es la Iglesia universal, porque es el Dios del universo, a mirar al hombre. Y cuando se mira al hombre dices, oh, ¿cuántos hombres hay en el universo, en la Tierra? Pues están los católicos, están los budistas, están los luteranos, están no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues si eso es el universo y dentro de ese universo hay estas iglesias, Iglesia universal significa lo que hay en todo el universo. Por eso, luego dice, porque el Espíritu de Cristo nos rehúsa servirse de ellas como medios de salvación. O sea, te da a entender que hay elementos, que es posible decirlo porque en las otras sectas y religiones paganas hay elementos de la Iglesia de Cristo. Y por eso se puede, pues, hilar todo eso. Nunca antes en la historia de la Iglesia esto ha sido así. Nunca, jamás. Nunca, hasta el Concilio Vaticano II. Y este documento es de Juan Pablo II. Bueno, pues vamos a hacer una pausa aquí. Espero que no sea demasiado doloroso. Por favor, no os dejéis llevar por el sedevacantismo ni nada de esto. Es dolorosísimo y lo que queremos hacer con tanto dolor es bajarnos de la cruz. No hay que bajarse de la cruz, pero es legítimo hablar de esto para decir que nosotros no aceptamos esto. Qui sub Deus.